Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de AEDET. Mi nombre es Anita y formo parte del secretariado de la asociación. Y esta tarde estaré moderando el webinar de técnicas de corte con hilo, aplicaciones y obras especiales. Estará impartido por Usbarna y Tair. En una primera parte del webinar, haremos una breve presentación de la asociación y qué tipo de actividades hace relacionadas con el corte y perforación. Después habrá una parte más teórica y luego una parte de aplicaciones y casos prácticos. Y finalmente, como siempre, abriremos un turno de preguntas. Que sepan que durante toda la sesión pueden estar haciendo preguntas, comentarios que trasladaremos al final. Tienen un chat, en el caso de estar desde ordenadores, a su derecha. En el caso de estar móviles o tabletas, lo tienen debajo de la presentación. Y que durante toda la sesión pues, pueden estar comentando lo que deseen. Sin más, empezamos el webinar. Esperamos que sea de utilidad y, por supuesto, muchísimas gracias a todos por su tiempo y asistencia. Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de webinar de AEDET. Mi nombre es Fabián Alcudia y soy el representante de la actividad de corte en la Junta de AEDET. En nombre de todos los que formamos parte de AEDET, quiero agradecer su asistencia y tiempo, así como agradecer a todos los ponentes su tiempo y dedicación. Antes de empezar, querríamos informarles de cómo es el funcionamiento de la sesión. Los micrófonos y cámaras de los asistentes permanecerán desactivados para facilitar la escucha de todos los asistentes. Sin embargo, no duden en dejar sus comentarios a través del chat que permanecerá habilitado durante toda la sesión. Ahí pueden dejar sus dudas y sus preguntas. Por último, todos los webinars de AEDET son grabados y posteriormente editados para su publicación online. Además, si no nos conocen, antes de empezar la sesión nos gustaría presentarles muy brevemente lo que es la asociación. Bueno, la Asociación Española de Demolición, Descontaminación, Corte y Perforación, AEDET, representa a las empresas y profesionales vinculados a esta actividad. La demolición, la descontaminación y el corte y perforación, o llamado también demolición técnica, son actividades altamente especializadas y complejas, con procedimientos de trabajo propios y radicalmente distintos de otras actividades del sector de la construcción y que tienen un alto grado de responsabilidad tanto ambiental, debido a los residuos que se generan, como social. La asociación nace en el año 1981 y nace por la deficiencia de representantes de los profesionales y de las empresas en este gremio. A principios del 2017 se integró en AEDET la Asociación de Corte y Perforación, AEDT, y la Asociación de Descontaminación de Residuos Peligrosos, ADRP, asumiendo la representación de estas dos actividades especializadas. Actualmente, la asociación reúne a empresas especializadas de estos tres tipos de actividades, tanto de demolición, descontaminación como corte y perforación. Estas empresas las hay tres tipos de perfiles, básicamente. Empresas contratistas, que se acreditan en esta actividad mediante los protocolos desarrollados por la asociación. Empresas proveedoras de productos y servicios relacionados con estas actividades. Y últimamente también se han asociado también ingenierías. Desde su creación, AEDET ha dedicado un gran esfuerzo a promover el conocimiento sobre este gremio y la formación de los profesionales que trabajamos en él, a través de diferentes actividades divulgativas. Estas actividades pueden ser la elaboración de publicaciones de interés para el sector, como la reciente guía del amianto, celebración de eventos y jornadas como el Foro de Construcción, que se celebra cada año en el mes de septiembre y que lamentablemente pues este año, debido al COVID, no se puede realizar. Y diferentes iniciativas de formación online para suplir la imposibilidad de celebrar eventos presenciales. ¿Por qué se organiza este webinar? Pues este webinar forma parte de una serie de webinars que se están realizando específicos de corte y perforación, que alternan con otros que tratan sobre demolición y descontaminación. El corte y perforación es una actividad tan útil y especializada como desconocida, por lo que de la asociación se realizan diferentes iniciativas para promover y promover el corte y perforación a través de diferentes formatos. En 2011, desde AEDT se publicó una guía informativa sobre corte y perforación
con útil de diamantado, que posteriormente ha sido reeditada desde AEDET. Posteriormente, esta guía se transformó al formato audiovisual con el curso divulgativo de Introducción al corte y perforación, dividido en 10 módulos de vídeo, impartido por profesionales y empresas miembros de la asociación, que estamos especializados en esta actividad. Por último, actualmente este curso se está impartiendo en formato más extendido a través de webinars gratuitos y abiertos que permiten profundizar en los contenidos y dar posibilidades al asistente de interactuar con los ponentes y realizar preguntas y consultas. Esperemos que disfruten de la sesión y les sea de utilidad. Muchas gracias por su tiempo y su asistencia y estamos a su disposición para lo que necesiten en el contacto que figura en pantalla. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos, soy Jaime Gómez, jefe de producto en Husqvarna España S.A. y con mi compañero Fabián Alcudia os vamos a presentar esta tarde pues, un inicio a lo que sería la técnica de corte con hilo. Entonces, primeramente pues vamos a ver un poco qué es el corte con hilo. Pues es una técnica de construcción, demolición, remodelación de estructuras arquitectónicas. ¿Y por qué utilizo las palabras estructuras arquitectónicas? Porque con el hilo se puede cortar tanto estructuras de hormigón armado, hormigón en masa, de piedra natural o incluso estructuras metálicas. Es empleado con una maquinaria bien específica para poder trabajar con ello. En comparación a otros métodos de demolición, es un método bastante versátil porque, como ya veremos más adelante, no tiene límites en cuanto a profundidad o a tamaño de lo que se puede cortar en comparación con otros métodos como puede ser la demolición con disco. Para ello, por supuesto, se necesitará una maquinaria específica con unos útiles accesorios específicos y unos hilos diamantados, vamos a decir, de diferentes diámetros y diferentes composiciones para que puedan cortar cualquier tipo de estructura, como he comentado hace un momento. Lo más normal es que el hilo vaya refrigerado, porque estamos hablando de que es un hilo diamantado. El diamante, que es carbón cristalizado, si llega a ciertas temperaturas, pierde su consistencia, pierde su cristalización y vuelve a ser grafito, vuelve a ser carbono. Por eso el diamante no puede subir a ciertas temperaturas y tiene que estar refrigerado. Lo más normal es que se refrigere con agua, es, digamos, lo más usual. Pero hay casos, como puede ser unos cortes en ambiente nuclear, por ejemplo, donde el agua tiene que estar limitado o no se puede utilizar. Entonces, tenemos que refrigerar el hilo diamantado de otras maneras, como puede ser por el aire comprimido o por nitrógeno líquido, donde el hilo pasaría por un vórtex para ser refrigerado y poder seguir trabajando de manera eficiente. En el mercado podemos encontrar, digamos, tres tipos de máquinas para este tipo de cortes. Serán máquinas eléctricas, máquinas hidráulicas o combinación de eléctricas con neumáticas. ¿Cómo vamos a escoger la maquinaria? Pues la maquinaria más bien lo va a escoger la tipología de la obra. Está claro que en un corte submarino, por ejemplo, sí podríamos utilizar una máquina hidráulica, pero no podríamos utilizar una máquina eléctrica. Se podría utilizar una máquina eléctrica si la máquina se quedaría en la parte superior fuera del agua y que sea solo el hilo el que esté entrando en el agua. Pero digamos que en términos generales es la tipología de la obra la que va a definir el uso de la maquinaria que vamos a utilizar. Las técnicas más habituales, pues digamos que en el corte con hilo lo podemos utilizar mayoritariamente de tres maneras. Una sería el sistema de tirar del hilo, es decir, que en la estructura que tenemos que cortar haríamos dos orificios por el cual pasaríamos el hilo y la maquinaria lo que haría es tirar del hilo para ir cortando la estructura, sea vertical, sea horizontal, sea poniendo la máquina en el suelo, la máquina en el muro, en la estructura que tenemos que cortar. Eso, digamos, que sería la versión más fácil de utilizar el corte con hilo.
Después tenemos el sistema de empuje, como podemos ver en el dibujo de la izquierda, o bien para utilizarlo con poleas de profundidad, como podemos ver en los dos dibujos a mano derecha. En este caso, mi compañero Fabián nos hablará más detenidamente después porque tiene casos prácticos de corte en profundidad. En este caso, en vez de tirar del hilo, lo que haríamos es empujar el hilo para que llegue a cortar toda la estructura que tenemos que cortar. La tercera metodología que podríamos hablar sería el corte circular, lo que comúnmente llamamos compás. Sería una manera de hacer cortes circulares totalmente perfectos, lo único que el compás está un poco limitado. Podríamos hablar que el tamaño mínimo sería de 200 milímetros y el tamaño máximo podría ser de 2 metros a 2,5 metros. Lo bueno es que se puede hacer un taladro, un corte circular de 2, 3 o 4 metros de espesor, que eso es la versatilidad que tiene el hilo en comparación, en este caso, por ejemplo, a la perforación. Las aplicaciones que podemos hacer con el corte con hilo, pues son brutales, para decirlo de alguna manera. Como decía al principio, podemos cortar todo tipo de estructuras con el hilo. Aquí, por ejemplo, en estas dos fotos, pues se están cortando un yate y un navío. Estamos hablando de estructuras metálicas y no tiene límite en el tema. No, a lo mejor no es el corte más adecuado, pero sí es el corte más versátil que podemos utilizar en estos tipos de corte. La técnica también la va a definir la obra en sí y los medios auxiliares de los que podemos disponer. En la fotografía vemos lo más fácil, una obra a cielo abierto con unos medios auxiliares brutales. Aquí tenemos una grúa de gran tonelaje, entonces se pueden hacer unos cortes de estructuras pues, muy grandes o muy pesadas. Si tenemos los mismos cortes encerrados dentro de una fábrica o dentro de un sótano o lo demás, pues tendríamos que utilizar otros tipos de medios auxiliares y el tamaño de las piezas se verán alteradas a los medios auxiliares que podemos disponer para evacuar esas piezas. Si hablamos un poco de la seguridad del corte con hilo, pues a lo contrario de lo que pueda pensar mucha gente, es, por ejemplo, mucho más seguro que un corte con disco. Estamos hablando de que el hilo tiene una velocidad máxima de 25-28 metros por segundo, pero la ventaja que tiene es que si el hilo se desconecta, se rompe, la parada es inmediata. El hilo no sigue girando porque se haya roto. Entonces, la parada es inmediata y no hay riesgo para los operarios. No como, por ejemplo, el corte con disco, que si paras la máquina, el disco sigue girando por inercia hasta que se frena él solo. En el caso del corte con hilo, no tenemos ese inconveniente. Ahora, lo que sí hay que hacer es, primero, leerse las medidas de seguridad recomendadas por el manual de usuario de la máquina y tomar ciertas medidas en cuanto a los EPIs. En el curso divulgativo de corte y perforación, en el apartado del corte con hilo, pues también podréis encontrar más detalles de lo que podría ser tanto la seguridad como el uso de corte con hilo. Los criterios a tener en cuenta cuando se va a contratar una empresa para realizar cortes con hilos, pues, hombre, lo más fácil sería de contratar una empresa ya acreditada por AIDET. Pero, por desgracia, no todas las grandes y buenas empresas están en AIDET. Entonces, lo que sí tenemos que ver es que sea una empresa que tenga gente especializada y formada en este tipo de cortes y que tenga medios auxiliares y de ingeniería adaptados a este tipo de cortes. Los medios auxiliares, pues los más usuales pueden ser en propiedad y otros pues pueden ser alquilados. Lo que no tenemos que tener en cuenta nunca en el momento de contratar este tipo de empresas es el criterio del precio. Estamos hablando de técnicas especializadas, de maquinaria especializada
Esto tiene un coste, formar la gente tiene un coste, y la gente que va por debajo de precios, pues a lo mejor pueden quitar partidas como la de seguridad. Entonces, mi recomendación sería de que el precio no fuera un criterio, que sí lo fuera la especialización de la gente que tiene, de los operarios que tiene esta empresa. Con esto voy a dar paso a mi compañero. Espero que la información que se os haya transmitido en este rato sea de vuestro agrado y de vuestra utilidad, y nos vemos ahora dentro de un rato en el turno de preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabián Alcudia y soy el gerente de TAIR, Demolición Técnica. Bueno, voy a profundizar un poco más en lo que es la técnica de corte con hilo en profundidad o por empuje, también llamada, como ha comentado mi compañero Jaime. Este tipo de técnica pues se usa básicamente por dos motivos, ¿no? Cuando es una estructura de hormigón, se utiliza cuando vamos a cortar una pantalla o una losa en la cual no tenemos acceso por el lado contrario. Entonces, no podemos cortar mediante ahorcamiento de la pieza porque no tenemos espacio por atrás para hacer los taladros y pasar el hilo. Esa sería una de las utilidades que tienen en estructuras de hormigón. Y luego también es una técnica que se usa para cortar estructuras metálicas, pues tipo aviones, barcos, etcétera, que también se hace el corte mediante empuje del hilo. Aquí en este esquema de montaje vemos una losa, vamos a abrir un hueco en el suelo, en la losa del suelo, y vemos que se hacen cuatro perforaciones, y en estas perforaciones pues se introducen unas estructuras metálicas con unas poleas en el fondo que nos permiten bajar el hilo hacia el fondo, volverlo a sacar a la superficie, ahorcar la pieza por la parte de arriba y volver a bajar el hilo a la siguiente polea y sacar las dos ramas del hilo hacia la máquina, ¿no? Vamos a poner otra foto aquí, una siguiente. Aquí digamos que hemos intentado dibujar un poco una sección de un muro. Ahí vemos la máquina a nuestro lado derecho, por una de las caras del muro. Por el lado contrario no tenemos acceso. Entonces lo que hacemos es instalar unas poleas. Previamente hacemos unos taladros en el muro. La distancia entre los taladros, eso lo va a marcar finalmente a lo mejor el hueco que vayamos a abrir o la distancia que tengamos que cortar de muro, ¿no? Esa distancia entre taladros, en este caso de corte en profundidad, no debe ser muy larga, no debe ser muy grande, porque de esta forma la máquina le cuesta más cortar que por ahorcamiento. Entonces, esa distancia, ya digo que va en función un poco también del tipo de máquina, de la potencia de la máquina y ya te digo, del hueco que vayamos a cortar. Pero ahí vemos cómo tenemos que instalar una estructura metálica que va dentro de los agujeros, de los taladros, y que lleva una polea en el exterior que va a recibir el hilo de la máquina, de aquí por la parte de arriba. Aquí digamos que esta polea va a recibir el hilo de la máquina, va a introducir el hilo a la siguiente polea dentro del taladro, ahí, y de ahí va a sacar el hilo hacia afuera, va a ahorcar la pieza y va a volver a entrar por el siguiente taladro en la parte de abajo, va a entrar el hilo a esta polea para posteriormente sacar el hilo otra vez a la de fuera, a esta de aquí fuera, que la dibuje, aquí fuera,
y de ahí nos la llevaremos otra vez a la máquina. Con esto lo que hacemos es que al tirar del hilo, el corte va en sentido hacia adentro, hacia el lado de las tierras, de la parte de atrás de la pantalla. Estas poleas de dentro, que están en el lado de la tierra, estas siempre hay que introducirlas a una profundidad mayor que la cara trasera de la pantalla. ¿Cuánto tenemos que introducirla más adentro? Pues eso va a venir marcado, normalmente es un 15%. Yo he marcado aquí un 15% de la distancia, aquí he marcado, como veis, un 15% de la distancia que va a haber entre taladro y taladro, ¿vale? Entonces, en función de esa distancia que tengamos, vamos a darle un 15% más. Para que el hilo, a la hora de terminar de cortar, mantenga un ángulo y un radio de empuje suficiente para que al final del corte no se eternice el hilo cortando el final de la pantalla. Porque entre el hilo, prácticamente cuando vaya de polea a polea, por la parte interior, y ya va casi quedando recto, ahí ya el hilo tiene muy poco empuje sobre el material. Entonces, ¿cómo conseguimos ese empuje? Introduciendo estas poleas más adentro de lo que es la cara del final de la pantalla, ¿no? Esa sería la forma de cortar en profundidad con este tipo de sistema, ¿no? En el suelo es igual, o sea, se colocan igual, lo único que aquí, vamos que el empuje es lateral y en el suelo pues sería un empuje en vertical hacia abajo, ¿no? Esto es un caso práctico de una obra que hemos hecho en Barcelona, un túnel debajo de la Plaza de Glorias, y ahí vemos pues todos los taladros que hemos hecho. Eso era una pantalla testera que tenía como 40 metros de ancha y 12 de alta, una barbaridad de pantalla, y con 1 metro de espesor. Y lógicamente por atrás pues teníamos tierras. Esa pantalla había que quitarla trozo a trozo, conforme y por bataches, además. Entonces, pues previamente se hicieron todos los taladros para hacer los cortes verticales y los cortes horizontales. Ahí vemos aquí en la fotografía de la derecha, como ya se ven algunos cortes verticales ya hechos y también algunos horizontales. Ahí vemos en estas fotografías el interior de uno de los taladros. No es muy buena la fotografía porque cuando se hizo no pensábamos que iba a valer para un webinar. Sí, hubiésemos podido hacer un poquito mejor. Pero al fondo del todo está la polea que va al final de esta estructura metálica. Y aquí se ve cómo el hilo va hacia ella para luego volver a salir fuera. Y en la fotografía de la izquierda, pues ahí vemos las poleas que colocamos en el exterior para dirigir el hilo dentro de esa estructura metálica y que llegue a las poleas que están dentro. Aquí vemos pues ya parte del trabajo realizado, o sea, ya se ve cómo están cortadas las piezas y también se ve como ya hay algunas piezas que ya han salido del hueco. Siempre hay que procurar también, cuando se hace este tipo de huecos, los taladros hay que darle una inclinación, para que no se haga cuña en la pieza y no se nos quede encajada, sino siempre darle un poquito de ángulo hacia afuera y que la pieza, en el momento que vaya saliendo, vaya ganando espacio en la ranura del corte, no se nos quede encajada. Siempre la pieza por la parte de fuera siempre va a tener una superficie mayor que por la parte de dentro, para que salga bien. Entonces hay que tener cuidado a la hora de hacer este tipo de corte para extraer las piezas y que no se nos queden encajadas. Aquí vemos la máquina y un vídeo. Le voy a decir a mi compañera Anita que lo ponga en marcha. Hacia abajo.
Bueno, ahí hemos visto cómo de la máquina salen dos hilos, uno a la polea de abajo, otro a la polea de arriba, y vemos cómo entran dentro de los taladros, entran hacia adentro, hacia la polea que hay en el interior, y vuelve a salir fuera, y vemos cómo la ranura del corte ya está comenzada. Entonces empieza a cortar desde fuera hacia adentro. Y así va cortando hasta que termina por salir por la parte interior de la pantalla, por la parte de las tierras, ¿vale? Esa es la forma de cortar con corte con hilo en profundidad. Aquí es otro corte, pero en este caso en horizontal. Bueno, ahí hemos visto cómo se hacía el corte en horizontal. Este tipo de corte en horizontal hay que ser un poco precavido con ellos a la hora de cortar, porque no es lo mismo en vertical que la pieza no se mueve, el hilo termina cortando, se queda dentro por la parte de atrás de la estructura, termina de cortar la pieza y el hilo no sufre ningún atrapamiento, no es lo normal, en un corte vertical no es normal que te atrape el hilo, pero en los cortes horizontales, si ya tienes los verticales hechos, pues lo lógico es que conforme vaya el hilo avanzando hacia adentro, se vaya calzando lo que es metiendo cuñas en la ranura del corte, porque cuando termina de cortar el hilo, al final del todo es posible que la pieza tenga algún movimiento de bajada y termine pillando el hilo sin terminar de cortar la pieza. Y eso sí que es un problema porque tenemos el hilo a 1 metro de profundidad por la cara opuesta de la pantalla sin ningún tipo de poder llegar a él. No es lo mismo que cuando cortamos por ahorcamiento, que lo hacemos al revés, y el hilo sale hacia nosotros, hacia la máquina. Y si sale hacia la máquina y tiene algún problema saliendo, pues bueno, lo puedes picar en un momento y cortar la última armadura y sacar el hilo. En este caso es más complicado, bastante más complicado. Entonces lo suyo es que hay que calzar muy bien esa pieza para que no se mueva en absoluto y que el hilo termine saliendo por atrás sin que se mueva la pieza y sin que pueda pillarlo. Esto es un vídeo extrayendo una de las piezas ya cortadas. Dale, Anita. Como se parta por la junta. Ahora va a costar más porque está encajada de arriba abajo. Bueno, al final nos han visto caer, pero al final han salido. Estas fueron las primeras piezas que se sacaron para poner el paraguas de micropilotes. Y luego, una vez instaló el paraguas de micropilotes, ya empezamos a cortar de ahí para abajo. Este es otro vídeo, ya una vez instalado el paraguas de micropilotes, ya empezamos a cortar toda la pantalla hacia abajo por batache. Y ahí ya nada, ahí una excavadora lo que hacía era desde arriba empezar a mover las piezas. Se echó un poco de tierra abajo en el suelo para amortiguar el golpe y bueno, ahí lo vamos a ver. Dale al vídeo.
Ahí vemos como las piezas, cada batache que quitábamos de 4 o 5 metros, pues la máquina lo iba quitando. Bueno, pues aquí vemos, antes hablábamos que este sistema por empuje o corte en profundidad también es utilizado cuando se cortan estructuras metálicas, o puede ser un tubo de hormigón de grandes dimensiones, y el sistema es el mismo, ¿no? Aquí vemos a la derecha cómo hay un tubo, aquí un tubo en este lado de aquí, y vemos cómo aquí tenemos una polea y aquí tendríamos otra polea, y de esta polea a esta va el hilo que empieza a cortar por la parte de arriba de la máquina, y la máquina va empujando hacia abajo ese hilo y va cortando el tubo con el hilo siempre recto. O sea, no hace ningún ángulo, ni termina saliendo en un ángulo cerrado, como puede ser cuando se hace por ahorcamiento. Se hace precisamente por eso, porque este tipo de estructura de hierro no se puede trabajar con los ángulos de salida como se trabaja cuando ahorcamos una pieza de hormigón, porque si en el hilo se nos partiría, bueno, más que partirse, lo que hace es que se suelta del empalme, porque se genera un ángulo muy cerrado, el hilo sufre mucho, no tiene una zona por la que deslizar, sino que va cortando dos secciones muy pequeñas a un lado y a otro del tubo, y eso le genera un rozamiento, y las perlinas sufren muchísimo. Entonces, por eso se usa esta técnica de corte por empuje, para que el hilo siempre vaya lo más recto posible de la polea de un lado a la polea del otro. Aquí vemos otro caso igual. Este tipo de máquina aquí a la derecha, se ve cómo está cortando tubo de una plata. Se utiliza este tipo de técnica, es la que se usa para desmontar las plataformas petrolíferas cuando ya están en desuso. Es la técnica que se usa. Eso se baja con un robot abajo, al fondo a la cota de corte que se pretende hacer. Ese robot ancla la máquina a la tubería, y desde fuera, esto siempre se utiliza máquinas hidráulicas, todos estos sistemas son siempre hidráulicos para trabajar, como ha comentado mi compañero Jaime, siempre debajo del agua. Lo normal es que trabaje con máquinas hidráulicas. Y este tipo de máquina pues se ancla a la tubería y termina cortando la tubería de cada apoyo de los que tiene la plataforma petrolífera, y hasta que termina por cortar todas las tuberías, y en ese caso la levantan y se la llevan. Aquí vemos en la foto de la izquierda, pues igual, como el hilo va de la polea esta de la izquierda que se ve aquí, esta que voy a marcar ahora, esta polea que hay aquí, iría a otra que está en este lado de acá, y toda esta estructura baja hacia abajo y va cortando la tubería hasta llegar abajo. Como vemos, el hilo, el ángulo es mínimo, o sea, trabaja con un radio grandísimo, o sea, que es lo ideal, que el hilo vaya lo más recto posible. Esto es igual, es lo mismo que hemos visto antes, otro ejemplo de cómo se hacen estas máquinas para poder cortar este tipo de estructuras. Aquí hay fotos, se ve la foto cortando una estructura subacuática, y el modo de funcionamiento es el mismo. Es una estructura que se fija al pilote, en este caso, y luego es otra estructura metálica que se desplaza sobre la primera, y es la que hace avanzar el hilo desde el lado de la máquina hacia el interior, por empuje. Aquí igual, ¿ves? Ahí vemos, hay diferentes tipos de máquinas, algunos fabricantes. Aquí vemos igual, otra máquina que ella lleva su pinza hidráulica, se agarra al conducto, y una vez está el chasis agarrado al conducto, pues lo que es la máquina tiene un sistema de subida y bajada, que es la que hace cortar la tubería metálica. Este es el sistema por empuje. Es prácticamente igual que el sistema por corte en profundidad, pero adaptado a cortar este tipo de estructuras metálicas. Bueno, sin más, pues espero que
que haya sido de vuestro agrado y que si tenéis alguna duda, pues preguntéis lo que necesitéis. Gracias por vuestra atención a todos. Saludos.